Bueno, vamos a continuar grabando para las plataformas TikTok, YouTube. Hola, yo soy Emanuel y vamos a hablar de heridas de la infancia. Bueno, ya vamos a empezar a grabar. Vamos a hablar de... Ya hemos hablado de la herida de rechazo y herida de abandono. Hoy vamos a hablar de la herida de humillación. Esta herida está muy relacionada con la vergüenza de la familia en que vivimos. Es una experiencia colectiva y heredada de la humillación y de la pena. Sentir vergüenza es sentir que soy una persona poco digna y que algo está disminuido en mí y debo hacer algo para cubrir esa falta de valor. Las situaciones típicas de vergüenza son color de piel, pobreza, alcoholismo, el abuso, la disfuncionalidad en las familias, los secretos que no se expresan de la familia, como si tienes un hermano gay, la hermana que se droga, la tía que se desvivió, las peleas de nuestros padres, las deudas, en fin. Todos estos secretos conforman una personalidad que te hace sentir inadecuada, no digna y que hay algo que está mal en tu ser. Esta manera de verse se copia casi siempre de la madre. Ella transmite la vergüenza por lo que somos, o se vive así por la incapacidad de expresar lo que sientes respecto a una realidad familiar humillante. Entonces, por ejemplo, alguien que ha crecido en una familia donde hay cosas que la sociedad consideraría tabú o malas, de que si a lo mejor el papá pues era un flojo y ahí estaba echado y los vecinos sabían que no trabajaba y la mamá tenía que sacar adelante a la familia, pero pues es vergonzoso decir, ¿no? Que tu papá es un flojo y aparte si la mamá pues a lo mejor hacía cosas raras o indignas para sobrevivir, esa humillación la va a cargar el niño o la niña. Como dije, puede estar presente en el sistema familiar, en la madre, pero también de modo personal. Quizás sea una herida que no tenga el sistema o por alguna experiencia de abuso sexual, algo típico de esta herida. El silencio en torno a la experiencia de este uso y la vergüenza que genera en la víctima provocan una herida a nivel individual y no de sistema. Todo lo innombrable, lo secreto, lo no expresado, lo oculto de la realidad que vivimos genera vergüenza, porque lo hacemos todos o la mayoría de los familiares o porque lo mantenemos en secreto, sintiéndonos poco dignos. El silencio es el peor de los venenos, siempre va envuelto en dolor, enojo, tristeza y se queda atrapado en el cuerpo y la mente, como cuando comes algo descompuesto, de inmediato debe ser expulsado. El problema es que el secreto está alojado en la psique y nosotros debemos darle salida. Al no encontrar cómo sacarlo, elaboramos conductas compulsivas que nos hacen sentir alivio o nos dan protección ante eso que tragamos y sabemos desahogar. Entonces, bueno, pues la herida de la humillación tiene algunas formas y vamos a ver un caso. Recuerdo el caso de una paciente que padeció de abuso de su abuelo. Ella vivía con sus abuelos y él por las noches se acostaba en su cama, la acariciaba arriba y abajo. A la mañana siguiente no podía ver a los ojos a su abuela, sentía que era responsable, desleal a ella y que pues como la abuela era la que la cuidaba y la alimentaba como fuera su madre, pues sentía que estaba como haciéndole una traición o un engaño a su propia abuela. Esa situación duró muchos años, la enorme vergüenza creció reflejándose en su cuerpo obeso, que no cambió hasta que sacó del alma este dolor. El trabajo de psicoterapia le ayudó a expresar su ira, su enojo y su vergüenza. De manera paulatina, su obesidad se convirtió en sobrepeso hasta dejar los hábitos que encubrían su vergüenza. Entonces, a veces con la herida de humillación
Tratamos de encubrir la vergüenza, de llenar nuestros vacíos, a veces con comida, va subiendo de peso. Pero también tiene una ganancia el subir de peso, porque si yo estuviera todo flaquitito, pues me puedo defender menos a que si ya peso 100 kilos y que de un empujón tiro a cualquiera. Entonces también tiene que ver con esa respuesta biológica para hacerte más grande y por lo tanto poner un escudo y una protección. Toda herida encierra un dolor y solo puede curarlo un psicoterapeuta. Cuando curamos el dolor de la herida, hay que desaprender los malos hábitos que encubrían ese dolor. Bueno, esto lo dice el libro, ¿no? Pero yo voy a hacer aquí una nota. Aquí dice que solo puede curarlo un psicoterapeuta y yo ahí digo que está mal. Cuando ustedes van a terapia, 80% ustedes son el responsables de la sanación y solo un 20% el psicoterapeuta. El psicoterapeuta solo es una guía, pero el cambio viene de nosotros. El insight o el darse cuenta viene de nosotros y nosotros somos los que hacemos el cambio. Claro, guiado a lo mejor por alguien que sabe o por un profesional o por un especialista, pero el responsable de curarse es uno mismo. Bueno, al sacar de tu cuerpo esta humillación es más fácil cambiar los hábitos porque ya no encubren dolor. Solo quedan como cascarones que requieren tiempo y energía para cambiar, pero no son defensas vivas. Lucha constante entre las fantasías de desprotección y la necesidad de cambio. El silencio siempre consume energía. La vergüenza siempre debe ser encubierta. Entonces, pues bueno, hablamos de que con la herida de la humillación sentimos que a lo mejor en nuestra familia hay algo vergonzoso, algo tabú, de que no, mi papá es un alcohólico y aparte le da a mi mamá a lo mejor se dedica a la vida galante o cosas raras, o a lo mejor que tienen que ver acá con sustancias, y de eso no se habla, ¿no? Porque es vergonzoso. ¿Cómo voy a decir que mi papá es un flojo? ¿Y cómo voy a decir que mi mamá hace cosas, no sé, ilícitas? Y entonces me siento con vergüenza, siento dolor, como no lo expreso, sucede esto. Y por eso la gente tiende a subir de peso. No es forzosamente subir de peso, pero sí es un patrón que mayormente se ha observado con personas con herida de humillación. Ahora vamos a ver cómo es más o menos la personalidad con herida de humillación. La persona que la desarrolla, por un lado, siempre encubre algo y por el otro, se siente una mala persona por lo que oculta. Tiene una personalidad complaciente, generosa y busca ser aceptada y agradable a toda costa. Es como una mamá o un papá protector con sus amigos y familiares. Resuelve problemas, escucha a los demás, pone su atención en todo lo que los demás necesitan y es capaz de hacer cualquier cosa por sus amigos, aunque esto le genere un conflicto de valores o de tiempo o de dinero o de esfuerzo para ella. No nos confundamos. Esta persona con la herida de humillación no es la Madre Teresa de Calcuta. En realidad es una persona con actitudes compulsivas de complacencia para ocultar el sentimiento de falta de valor de sí mismo o la vergüenza que yo experimento, ¿no? Porque siento que en mi casa hay cosas muy vergonzosas y que por lo tanto no valgo. Entonces doy, ayudo, escucho, soy altruista, pero no desde el corazón, sino para que la gente diga, ay, qué bueno es Emanuel, qué valioso es. El pago para ser aceptada por todos, porque ella se rechaza. Entonces doy para que la gente me pague con aceptación y con amor y con aceptación para no sentirme yo rechazado ni vergonzoso. Además, las acciones que realiza por los otros siempre esperan una recompensa que tiene que ver con hacer lo que quiere, seas lo que esperas. Entonces aquí quiere decir que es eso, es como una codependencia de doy para que me agradezcan y con eso digan qué valioso es tenerte en mi vida, gracias, ¿sí?
Ahora, la personalidad con herida de humillación vive con un estrés constante por resolver, cuidar y cargar los problemas de todos a manera de ambulancia, es como un rescatador. Si alguien tiene algún problema, aunque no se lo pidan, va a buscar cómo resolverlo. De manera automática su mente, como cazadora de problemas, no se cuestiona, sino que centra toda su atención a los otros, está dispuesta a resolver y así a ganar aprecio. Entonces, no sé, si tiene un compañero que tiene un albergue de viejitos y, no sé, un compañero del trabajo, pues a lo mejor cada semana le va a decir, mira, te traigo cosas para los viejitos, mira, te traigo, no sé, medicinas, pañales, toallitas, etcétera, ¿sí? Pero lo hace para que digan, ay, qué valioso ese Manuel, mira cuánto me ayuda, pero en realidad es eso. Trato de estar cazando gente con problemas para yo así sentir que ya no tengo yo mi vergüenza y mis dolores por la vergüenza que experimento en mi casa. La codependencia hace a la persona incapaz de mirar sus necesidades. Este es el problema. Yo por andar ayudando a todos me dejo de ver a mí. Hay una frase aquí en México que dicen candil de la calle, pero obscuridad de su casa. Entonces es eso lo que sucede. Sufre un abandono muy significativo, por lo que desarrolla una herida conjunta que es la de abandono. Entonces la humillación también va de la mano del abandono. La persona que tiene la herida de humillación también presenta la de abandono por el sentimiento de poca valía personal por la humillación, ¿sí? Porque en la humillación yo trato de ocultar algo vergonzoso de mi casa y si es vergonzoso por mi papá y por mi mamá y yo soy su hijo, pues yo también soy una vergüenza porque veo desde que seres que hacen cosas tan bajas y vergonzosas vengo yo, entonces yo tampoco valgo. Al yo dar a los demás para que me consideren, pero no siempre me consideran, a lo mejor me dicen, ah, sí, muchas gracias, 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 pero yo esperaría que me dijeran, ay, eres el mejor, y me abrazaran y me dijeran y publicaran en sus redes sociales, y como no lo hacen, aparte siento que me abandonan. Entonces hay que ir sanando todo esto, hay que ir observándonos, porque todos en mayor o menor medida tenemos una de estas o todas las heridas, las 5 heridas de la infancia. Otro aspecto de la personalidad con herida de humillación es el desarrollo de hábitos masoquistas. Esta incapacidad de mirarse y cuidarse la desconecta de sus necesidades y encuentra una forma de infligirse un dolor que le da cierto placer. Cuando no estamos orgullosos de nosotros, nos sentimos indignos y culpables y tendremos a la actitud de hacernos pagar. Entonces, si no me siento yo eh, valioso, si yo vengo de una familia que considero vergonzosa y que no vale, pues yo tampoco valgo, descuido mi cuerpo, pero también no es solo que lo descuide, sino también de como no valgo, me voy a ver feo, porque como yo me considero que mi vida es fea, mi familia es fea y yo me percibo como feo tanto espiritual como emocionalmente, también simbólicamente me voy a poner feo, ¿no? Descuidando mi cuerpo o incluso castigándome de diferentes maneras, ¿no? Es un rechazo hacia uno que hace sentir placer al castigarnos y creer que lo merecemos por ser una persona indigna. Entonces, como me siento indigno, debo de sufrir. Pienso en los curas que al sentirse indignos se daban latigazos para castigarse. Al estilo de estos curas, la persona enferma de humillación se castiga y encuentra, como todo masoquista, dolor en el placer. Entonces, pues aquí ya puede venir un trastorno que pues ya va a ser algo pues más complicado, que nos va a traer eh, pues malestares en nuestras vidas. Entonces, pues a lo mejor también si encuentro ya placer en infligirme dolor, pues voy a hacer cosas que me van a estar lastimando el cuerpo, tanto emocional como físicamente. El autocastigo puede estar detrás de hábitos como fumar, aguantarse para tomar agua, para hacer pipí, no ir al doctor, soportar relaciones de abuso, pagar las cuentas de otro, comer como desesperado, tener relaciones
dolorosas, ser el payasito de la fiesta, en fin, ese es tu autocastigo. Porque a veces podríamos bromear un chiste sobre nosotros y jajaja, así como que eres el payasito. Pero si ya siempre y toda tu interacción con los grupos y las personas es como hacer chistes burlándote de ti mismo, a lo mejor la gente se ríe, pero quien se ve dice, ¡ay, no, no se respeta a Emanuel! ¿Por qué se dice así? Pues no te quieres, pero a lo mejor tan no solo no te quieres, sino te humillas a ti mismo porque pues es una manera de infligirte un castigo. La relación con su madre suele ser de atadura y poca libertad. La siente como un peso, una responsabilidad, alguien que condiciona su ser y a la cual debe complacer y cumplir sus expectativas. Cuando una madre tiene mucha vergüenza, transmite esa información a sus hijos por medio de hábitos de alimentación poco sanos. Define como poco valiosos a sus hijos. Siente vergüenza por ellos. Y esta información les llega a ellos, quienes inevitablemente se enfermarán de vergüenza. Puede encontrarse en una típica familia de obesos, solitarios, solteros, controlados unos por otros, sintiéndose poco dignos, como su madre los veía desde su vergüenza. Recuerda que la personalidad herida se forma cuando las realidades dolorosas están presentes de modo constante hasta que se asientan. Si alguna vez te sentiste muy avergonzado, quizás se instale una memoria de vergüenza, sin que esto te afecte por completo tu personalidad. En la parte de la sexualidad es un área de perjuicios que puede llevar al masoquismo, a vivir el sexo como algo malo, sucio o vergonzante. También puede hacerte sentir culpable por sentir placer, por ser acariciado. Muchas personas con esta herida relacionan la sexualidad con lo malo, lo sucio y el abuso, cuando en realidad debería ser todo lo contrario, algo bonito, algo sublime, algo que te haga conectar con la persona, ¿sí? Entonces, pues es eso, a veces la herida de humillación hace que nos autocastiguemos, que nos veamos poco valiosos, y si somos papás, etiquetamos de poco valiosos a los hijos y yo soy un mal papá o soy una mala mamá, y los hijos vienen de una mamá, de esta mala mamá o de este mal papá, y deberían también de sentir vergüenza, entonces les heredas la herida. Vamos a ver las características físicas de la herida de humillación. Es un cuerpo graso, sobrepeso en el vientre, espalda y abdomen. La combinación con la herida de abandono hace un cuerpo regordete, pero con partes flácidas y caídas. La cara redonda y la mirada de niño. El cuello grueso, espalda ancha y jorobada. Padecen mucho dolor de espalda por el peso que cargan. Recuerda que las características físicas suelen cambiar según qué tanto vivas desde la personalidad herida y qué tan fuerte seas en tu día a día. No obstante, todo se expresa en el cuerpo. Entonces, en la psicología, en la psicoterapia Gestalt, dice que en nuestro cuerpo cargamos emociones y no nos damos cuenta. Y a lo mejor una emoción de nunca haberle reclamado a algún papá se nos manifiesta aquí como en la garganta, y a lo mejor nos vamos a enfermar de bronquios, se nos va a estar quebrando la voz, vamos a padecer de reflujos, de vías respiratorias, y dándote cuenta y sacándola y expresando, se puede ir esa información que quedó guardada. Ahora, una cosa, las heridas de la infancia no son deterministas, o sea, no porque estén en un libro forzosamente tienen que suceder tal cual, pero en base a análisis cualitativos se han determinado que la mayoría de gente que han visto con este tipo de características de vergüenza en su familia y vergüenza por sí mismo presentan estas características. Entonces es como estar como gordito o estar con un cuerpo voluminoso. Ahora vamos a ver las características emocionales de la gente con
herida de humillación. Se responsabiliza de las personas y vive mucho en la culpa. No sabe ser libre y estar a cargo de sí y de su felicidad. Hay una vergüenza de ser quien es muy profunda y esto le genera una deuda con los demás, lo que no le permite sentirse en paz si alguien tiene una necesidad. Entonces, como no me valgo yo, estoy viendo con mis compañeros de trabajo y a uno lo veo preocupado. ¿Y qué pasó? No, es que se me olvidó mi termo del café. Y en ese momento me paro, voy a la farmacia o al Oxxo, no sé qué. Te traje un café y te regalo este termo. Como cuidándolo, esperando yo que la persona diga, ay, Emanuel, eres genial, me compusiste el día, pero me va a decir, no, 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 no lo quiero. O a lo mejor te dice, muchas gracias, qué amable. Y al final del día me dice, ten tu termo. Y me siento que no funcionó, me siento triste, me siento rechazado. O a lo mejor la persona se harta de que yo le esté dando, dando y dando. Y y se va y me voy a sentir abandonado. Por eso la herida de humillación va junto con la de abandono. Ahora, cuando nos movemos desde la culpa, también hay mucho enojo. Hay necesidad de castigarte o sacrificarte. Por eso también esta herida lleva la máscara del masoquismo. Vives hábitos autorrestrictivos. Por ejemplo, nunca tienes tiempo para descansar o para darme el gusto de algo o para hacer lo que me hace feliz. Vivo siempre en el deber, resolviendo cosas de quien las necesita, ¿no? Entonces, si tengo un día libre, y estoy muy cansado, en lugar de descansar y hacer cosas en mi casa así relajantes, no, me voy a ir a casa de mi abuelita porque de seguro tiene que hacer algo y le voy a ayudar. Entonces no descanses por estar ayudándole en algo que ni necesitaba tu abuelita, ¿no? Y que ni te va a agradecer como tú esperabas que lo agradeciera. Entonces al final terminas sufriendo. Esto te va a llevar a que experimentes mucho abuso por todo lo que permites, lo cual también te hace vivir en la tristeza y el desamor. Sueles tener vínculos con mujeres a las que atraes de manera inconsciente, como una forma de control. Odias el control, pero al final lo propicias por falta de límites, actitudes pasivas y relación no resuelta con la madre, quien también te controlaba. Entonces, tanto hombres y mujeres suelen tener esos vínculos con mujeres que a veces tú por quererlas controlar te terminan controlando y es nada más esa parte no sanada de la mamá que inconscientemente la estás atrayendo, a ver si esta vez sí tengo una verdadera mamá que me ame, pero nunca va a suceder. Ahora, vamos a ver las creencias de la gente con herida de humillación. El complejo de ambulancia está muy presente en esta persona. Debe tener un gran cuidado si se dedica a actividades de altruismo, porque puede ser un lugar muy cómodo para olvidarse de ella. En esta herida el niño se ve en su constante sentimiento de vergüenza de ella o de los suyos. Por ejemplo, siente vergüenza por sus hermanos, pues piensa que son menos valiosos. He observado muchas personas con herida de humillación oculta bajo una máscara de herida de injusticia, que después vamos a hablar de esta. No coinciden en muchas características físicas, de hecho no comparten casi nada, pero sí muchas actitudes de culpa, autocontrol, poca libertad y problemas de control con la madre. Recuerdo a una paciente con una clara herida de injusticia física, pero en todo lo que me platicaba, que era su falta de libertad, la culpa con sus hijos, la posición de ambulancia con el padre desempleado de sus hijos, su posición de mediadora con sus amigas, la relación con su jefa controladora, etcétera, había una expresión de la herida de humillación e injusticia oculta. O sea, físicamente se presentaba herida de injusticia e internamente de humillación. O sea, emocionalmente era como la humillación de estar viviendo una vida que ella sabía que no estaba bien, que le daba vergüenza, que ella mantenía un marido alcohólico que le hacía pasar un infierno, pero se tenía que callar porque pues no voy a hablar de esto con los vecinos, ni con la familia, ni en el trabajo. Entonces se genera la herida de humillación por estar viviendo esa situación fea.
Las creencias detrás de estas actitudes son, me escuchen, no merezco, no tengo derecho a ser libre, a ser yo misma. Puedo ser valiosa en todo lo que hago, pero no lo permito. Mis necesidades no son importantes. No merezco ser respetada. Entonces, eh, pues ahora sí que una de la base es el no merezco. Entonces hay que analizarnos porque a veces que nos digan, oye, tío, vente con nosotros al mar y que no sé qué, ya está todo pagado, vente con nosotros viernes, sábado y domingo y bla. No, es que me voy a quedar, a arreglar la casa y no tienes nada que hacer, pero es que internamente dices, no, yo no merezco vacaciones, no merezco divertirme, no merezco pasar momentos bonitos y memorables con mi familia. Soy masoquista. Mejor me quedo en la casa haciendo cosas aburridas y arreglando cosas que ni necesito en lugar de irme a disfrutar. ¿Por qué? Porque no merezco. Entonces vamos a ver las tareas de desarrollo inconclusas de la herida de humillación. Y vamos a ver un caso práctico. Claudia creció con su madre, su abuela y las hermanas de su madre, que se embarazó y nadie sabía quién era el padre, por lo que fue criada como una hija más. Todas actuaban como sus mamás, pero su mamá no. En términos de educación y como proveedora, más bien era como su hermana y su madre era su abuela. Pero a veces exigía a la madre de Claudia ser madre y por momentos no se lo permitía. Todo era muy confuso para Claudia porque por un lado todas la educaban, todos eran padres, pero a la vez nadie estaba realmente comprometido. Entonces fíjense la situación. Como había esa vergüenza que la mamá no sabía quién era el papá, pues no se hablaba. Simbólicamente le estaba rechazando y las otras y las tías de esta muchacha la educaban todas como mamá, donde la mamá era la abuelita, pues ella crecía con una, pues primero con una confusión y segundo, pues con esa vergüenza de, pues no sé, ni mi mamá sabe con cuánto se acostó y de quién soy yo hija. Y segundo, no tengo la referencia de quién verdaderamente es mi mamá y cuando a veces se lo solicito a mi mamá, ella me rechaza y otras veces por eso mejor ni se lo exijo. Ahora, para empeorar, Claudia tenía esa abuela fuerte que controlaba todo el sistema de mujeres solteras arriba de 30 años, dependientes económicamente y enojadas unas con otras. Pues claro, estaban frustradas porque ellas simbólicamente, a pesar de ser mujeres de 30 años, era como fueran niñas de 5 años que la abuelita las traía así porque pues yo las mantengo, es mi casa, son mis reglas. Entonces Claudia aprendió rápidamente las reglas del sistema: sobrepeso, pasividad, control, mucho victimismo, culpa y vergüenza. Ella jugaba con sus amigos el papel de rescatadora. Tenía un amigo del que estaba enamorada y él solo la explotaba, le pedía dinero y favores y la usaba para cualquier cosa que la necesitara. Entonces la gente también es así medio pues sí, medio aprovechada. Cuando ven este tipo de personas que dan, pues te van y te dicen, oye Manuel, ¿me ayudas con la tarea? Oye Manuel, se me olvidó mi cartera, me prestas 300 pesos para desayunar. Oye Manuel, ¿me podrías llevar el viernes a casa de no sé quién? Y ahí te tienen de su chofer, de su banco, de tal. Y según tú crees que por eso te van a querer, que por eso te van a aceptar y que por eso te vas a dejar de sentir poco valioso, pero en realidad cuando caes, pues te sientes totalmente humillado, no valioso y utilizado. Entonces vuelves a reforzar la herida. Entonces vamos a seguir hablando de este caso de Claudia. Ella tenía la eterna fantasía de que este muchacho del cual ella estaba enamorada le iba a corresponder por todo lo que ella hacía, por todo lo que ella como lo cuidaba, lo escuchaba, etcétera. Al final resultó una historia conocida para Claudia.
ya había vivido muchas relaciones de ese tipo con hombres que la usaban y al final la tiraban a la basura. Qué feo. Pero es que a veces nosotros permitimos y a veces nosotros nos ponemos en ese lugar y nos explota la gente. Con ello repetía la misma historia de dolor y abandono de su padre, por un lado, y de humillación con todo el sistema familiar de la madre por el otro. Entonces fíjense, ella no sabía quién era su papá, ni siquiera la mamá sabía pues cuál de todos los hombres era el papá. Entonces simbólicamente era como si papá se hubiera ido a la casa o nunca llegó, la abandonó, nunca la buscó en toda. Entonces pues por el lado de papá, abandono. Por el lado de mamá y la abuela, humillación. Entonces pues está fuerte. ¿Cómo podría Claudia sanar la humillación y empezar a ser ella? Le fue negado el derecho a tener un padre, pero también tener una madre que se hiciera cargo de ella, que se comprometiera con su educación. Le fue negado el derecho a sentirse importante y tener un lugar dentro de la familia, vivir con orden y estructura de hogar. Claudia heredó la vergüenza de la abuela que le transmitió a sus hijos y a la vez aceptó una alianza con los hombres que no se comprometen. Fíjense, aceptó una alianza con los hombres que no se comprometen. Es decir, no es amor, es un negocio. Yo sé que este hombre no me va a amar, pero yo le voy a dar para que esté conmigo y sé que tarde o temprano me va a dejar, me va a doler, pero mientras tanto siento que no estoy sola. Entonces, híjole, por eso están complicadas las relaciones interpersonales de pareja y aparte pues nadie nos enseña. Entonces, pues bueno, aceptó esta alianza con hombres que no se comprometen, que además son hombres ausentes y donde las necesidades de afecto nunca se llenan. Entonces, híjole, observen que, que luego, por ejemplo, se divorcia una pareja y a lo mejor la mujer le puede decir al hombre, me engañaste de novios, eras mejor y ahorita de marido, nunca me dices que me amas, no te comprometes con pagar las cuentas de la casa, me siento que vivo sola, me siento que estás ausente, a lo mejor viven juntos, hasta duermen juntos, pero ella se siente ausente, pero realmente es que ella tenía una herida de humillación, en base a eso encontró una pareja así para que le reafirme que así debe ser su vida y que tiene que sufrir y luego le echa la culpa al marido. Digo, no es que él no tenga la culpa, pero en realidad es que ella lo buscó así. Por eso es importante ver el sistema de creencias que tenemos porque en base a esas es como va a ser nuestra conducta y cómo van a ser nuestros resultados en el mundo. Entonces, esa es una vergüenza del sistema. La abuela estaba muy enojada con los hombres, ya que había sido usada sexualmente por su abuelo en su infancia y abandonada por su padre. Nunca se sintió valiosa. Entonces ahí el tema de los hombres son malos venía de la abuela y se lo transmitió a la nieta. Entonces, ¿qué hacía la nieta? Yo como tú, abuela, y consigo ese tipo de hombres malos que me van a hacer sufrir lo que sufrió la abuela. ¿Por qué? Porque como la abuela nunca sanó esa herida, pues se le heredó a la mamá y se le heredó a la nieta. Esta Claudia nunca se sintió valiosa, respetada y por lo tanto odiaba a los hombres. Se casó con un hombre siempre ausente y frágil que murió joven y la dejó sola con todas sus hijas pequeñas. Esto era transmitido a todas y parecía que no había hombres para los que fueran valiosas. Entonces ella a su vez tuvo hijas y les transmitió lo mismo, ¿no? Ahora, hoy día con lo del feminismo y el machismo y todo lo que nos estamos peleando ahí entre géneros, a veces un pequeñísimo sector siguen haciendo de que el hombre es malo por el hecho de ser hombre. Y entonces,
pues lo único que están haciendo, están heredando este tipo de heridas y las están perpetuando. Y también están haciendo hombres enojadas que van a usar a las mujeres. Entonces es un círculo vicioso. Mm, Por eso, y yo no soy católico, yo no soy religioso, pero sí leo de maestros. El maestro Jesús tenía una máxima que decía: ámense los unos a los otros, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y no lo hago, no lo digo desde la religión, lo digo pues desde como la filosofía o un modo de vida. Tiene bastante claridad y bastante razón en eso. Si yo percibo a las mujeres como, ay, todas son unas infieles y son unas, lo que sea, fíjense, así es el tipo de mujeres que yo voy a encontrar en mi vida, porque esa va a ser mi creencia. Todas son así. Y en esa se va a fijar mi inconsciente. Va a ser una profecía autocumplida. Y le voy a decir a mis amigos y a mí mismo: ya ves, todas las mujeres son unas ta. Igual las mujeres. Todos los hombres son unos infieles, son unos cabrones, son unos desobligados. Terapia cognitivo-conductual te diría: todos los hombres en los que tú te fijas y los que tú buscas son con las mismas características que repudias. Hay que cambiar la creencia, se abre un mundo y ya hay más probabilidades de que nos toque así una buena pareja. En mi canal de YouTube y en el de Telegram, Transgeneracional 777, ahí tengo una pequeña plática sobre cómo encontrar la buena pareja y qué cosas hay que buscar y cómo se maduran. Esto desde la visión del psicoterapeuta Gestalt y constelador familiar Joan Garriga. Yo estuve con él en Monterrey, no sé, hace año y medio, 2 años, en un taller. Y hablamos sobre la buena pareja y cómo buscarla. Bueno, pues a esta Claudia, la que estamos hablando, el ejemplo de la herida de humillación, le fue negado lo mismo de lo que carecía todo su sistema. Le negaron a su papá, una madre sin derecho a ser amada, cuidada, respetada y con un sentimiento de autoestima casi nulo. La palabra clave para Claudia es conciencia de tu valor, compromiso y respeto de ella para ella, con lo que ella necesita, siente y piensa. Todo nace de un sentimiento de vergüenza, un modo de sentirse inadecuada y carente de valor. Al desarrollar esa relación consigo que le haga ser consciente de sus necesidades y comprometerse con ellas y transmitir límites y respeto en la relación con los demás, ella se va a dar el derecho que le fue negado por su sistema familiar y que para su familia no existe, y así es como uno te la das a ti mismo y te vas a empezar a sanar, te vas a empezar a sentir menos humillado y más valioso. Entonces, a ver, vamos a pasar a este capitulito. Se llama Permiso Sanador. Permiso para ser libre. Estamos hablando de la herida de humillación y dice: cuando somos capaces de darnos lo que tanto nos faltó, completamos una necesidad y nos habilitamos para recibir eso mismo de los demás. La primera forma de respeto es contigo y después con los demás. Podemos construir vínculos afectuosos y respetuosos que nos den un lugar, que nos provean de afecto y sana pertenencia y nos traten con respeto. Sanamos también en cuanto a relaciones, pero primero en lo individual. Cuando iniciamos con nosotros nos capacitamos para recibir, y cuando no lo hacemos carecemos de capacidad para retener lo que otros nos ofrecen. Entonces, una de las cosas de la herida de humillación y también como de la de abandono: le doy a los demás para que me amen, le doy a los demás para que digan qué valioso es Emanuel, cuánto ayuda, pero no sucede, entonces me sigo desvalorizando. No tengas miedo a no pertenecer a tu sistema. De salir del patrón a veces nos hace sentir que ya no somos parte de ellos, pero hazlo por ti y por todo tu sistema, porque en la medida que salgas de ese patrón cambiarás los modelos de todos los que vienen detrás de ti.
El constelador familiar Bert Hellinger habla de la buena conciencia y que aunque ahorita lo estamos viendo como constelaciones familiares, tiene que ver. La buena conciencia, si yo vengo de una familia de, no sé, ladrones de motos, asaltantes de... No, ladrones de motos, robamos motos. La buena conciencia es robar motos, es despojar a la gente de sus pertenencias. Y no solo les robas la moto, el celular y la cartera, ¿no? Y a veces, de vez en cuando, pues les das un madrazo, ¿no? Para que te la dejen. ¿Qué va a hacer para mis hijos y para mis nietos? Pues así vive mi papá, así vive mi abuelo, así nos hemos ganado la vida, con eso pagamos la casa, con el dinero de robar motos, eh, pagamos las escuelas, pues entonces es bueno robar motos. Esa es la buena conciencia, que no tiene que ver con algo que sea legal o moralmente bueno. Ahora, si yo me salgo de allí, me van a ver raro, voy a ser la oveja negra, ¿sí? Y si yo soy todo lo contrario, y a veces se polarizan, de ladrón de motos, pues termina haciéndose policía o abogado penalista y metiendo a la cárcel a ese tipo de gentes cuando se va a lo contrario de la buena conciencia de la familia. Pero romper esos patrones, pues la familia te critica. Sí, a veces las familias, y no es por malas, pero porque haces algo diferente, no, ¿cómo vas a estudiar médico? Los González todos somos abogados y somos muy buenos abogados. La buena conciencia de la familia es ser abogados. Si en la buena conciencia se vive la humillación, se vive la vergüenza, no querer salir de ahí se va a ver como mal. Y eso perpetúa ciclos. Bueno, entonces ahora vamos a ver el veneno y el antídoto para sanar la herida de humillación. Ahí les va. El veneno de tu personalidad es, o sea, esto es lo que te va a hacer mal y muchísimo si tienes herida de humillación, es ignorar tus necesidades, hacer por otros lo que no eres capaz de hacer por ti, no poner límites y permitir abuso, sentirte una víctima de los demás sin hacerte responsable de lo que permites, ayudar a los demás a costa de ti, criticarte, humillarte y compararte, estar atrapado en tus actividades, tus posiciones pasivas de aguantar y aguantar y aguantar. ¿Y por qué aguanto y por qué hago todo por ellos pero no por mí? Porque llevo a mi vecino al médico a que se atienda y yo nunca voy al médico y estoy ya mal de salud y se me anda descomponiendo un riñón o el hígado o la garganta porque no merezco, porque creo que no valgo, ¿sí? Pero aparte, como la máscara de la herida de humillación es el masoquismo, inconscientemente es, no, yo debo estar enfermo porque no merezco, y es más, entre más enfermo y dolor sienta, mejor, porque terminan experimentando placer en el dolor o en la carencia. Bueno, ahora vamos a ver el antídoto de la personalidad de los que tienen herida de humillación. Entonces, el antídoto, lo bueno, hay que generar espacios para disfrutar en libertad. Hay que aprender a escuchar, pero también a respetar nuestro cuerpo. Hay que ir al doctor y cuidar nuestra salud. Hay que enfocar lo valioso de ti y sentirte orgulloso de ello. Hay que ponerte límites y a los otros. Y hay que crear relaciones adultas en libertad. En todas las heridas, lo negado es el afecto, la pertenencia, el compromiso y la seguridad. Y a todos en algún momento, de mayor o menor manera, los papás nos han negado a lo mejor afecto, pero pues porque están trabajando, ¿sí? O a lo mejor no nos hemos sentido que pertenecemos tanto a la familia, pero sí nos quieren, pero a lo mejor inconscientemente quisiéramos que hasta una estatua de bronce nos pusieran, pero pues ese es el niño herido narcisista que se quiere siempre salir con la suya. Todas las heridas son hijas de la ignorancia, la falta de conciencia y el amor. Las tareas de desarrollo son
tareas de amor y compromiso contigo misma. Cada una de las heridas genera distintos comportamientos ante el desamor y tiene tareas de desarrollo diferentes, aunque el objetivo sea construir ese afecto, identidad y pertenencia que tanto te faltó para desarrollar autoestima. Y es que si no nos amamos a nosotros mismos, pues cómo vamos a amar a la pareja. Y si buscamos a la pareja desde lo que no tenemos, pues no se lo vamos a poder dar y vamos a encontrar una pareja que a lo mejor lo tiene, pero no nos ve valiosos o nada más nos va a usar y nos vamos a sentir todavía más miserables y así nos enfrascamos más y más profundamente en la herida que tengamos. Al final de esto, estoy convencido de que todo es evolución. Heráclito afirmó: el conflicto entre los opuestos es la base de toda existencia. El conflicto de vencer lo conocido, sanar las heridas, librar una batalla con nuestros miedos, ese conflicto que para nada es fácil, será la base de la existencia. Al sanar las heridas no reparamos un error, somos partícipes de una evolución, del movimiento y del crecimiento común a todos, aunque no todos estemos enterados. Todo es perfecto si lleva el objetivo de crecer, aprender y evolucionar. Y a ver, escuchen esta, porque es muy fácil criticar a nuestros papás, pero a ellos nadie les dieron el manual, y esto lo digo siempre, nadie le dijeron: ahí está el manual para ser papá, ahí está el manual para ser mamá. Ni a mí me dijeron: ahí está el manual para ser hijo, el manual para ser hermano, el manual para ser novio, el manual para ser amigo. A nadie, no existe, no lo da ni el gobierno, ni la iglesia, ni los filósofos, ni nada. Entonces pues vamos como a la deriva y como más o menos sentimos que hacemos las cosas. Por eso nuestros padres solo nos pueden dar lo que tenían. Lo que sus herramientas tenían en ese momento es como lo hicieron. Por eso hay una frase que es muy bonita de constelaciones, no sé si es de Bert Hellinger o de Brigitte de Champetier o de Joan Garriga, que dice, para esos papás que a lo mejor no fueron tan buenos, o esas mamás que fueron castrantes, y es decir: gracias mamá por todo lo que me diste con lo que no me diste. Gracias papá por todo lo que me diste con lo que no me diste. Es decir, todas esas carencias me hicieron ser la persona que hoy soy. Y a lo mejor me costó dolor y 20 años de autoconocimiento, pero hoy día soy mejor. Entonces, en esta herida, algo muy importante es aprender a ganar el orgullo familiar. Cuando te avergüenza tu madre, o tu padre, o tu familia en general, no hay posibilidad de sanar. Porque a lo mejor tu papá es un alcohólico que nunca ha trabajado, que le daba de catorrazos a tu mamá, que era un gritón, que aparte fumaba sus hierbitas, un desobligado, se peleaba con los vecinos, llegaba la policía, era la vergüenza de la calle, de la colonia, hasta les tenían ya apodos los vecinos, los hijos del borracho del 22 y no sé qué. Mientras no digas y mientras te sigas avergonzando de papá, difícilmente vas a sanar. Es aquí lo complicado, porque pues sí fue un papá conflictivo que te causó dolor, pero como dicen en las constelaciones familiares, así me tocó la vida. Así me tocó ese papá o así me tocó esa mamá. No lo puedo cambiar. Entonces hay que sentir y desde el corazón así como decir, bueno, pues papá, te amo así con todos tus defectos, con todas tus borracheras y todos tus desórdenes, pero ya no siento vergüenza. A partir de hoy esto se acaba y te doy tu lugar. Pero es complicado. Eso ya necesita como mucha maduración interior. Una tarea de desarrollo del sistema es dejar de crear más vergüenza y trabajar para recuperar la herencia positiva.
¿Y qué más herencia positiva me puede haber dejado un papá borracho, golpeador, desastroso, irresponsable? Mi vida. Existo. Estoy vivo aquí y estoy haciendo el esfuerzo para cambiar día con día. Entonces, pues con eso me es suficiente. Ahora, siempre hay esfuerzos que no se contemplan ni se valoran en todos los integrantes del sistema. Uno no puede curarlos, pero sí curarse a sí mismo y con ello abrir otras posibilidades a quienes están y a los que vendrán. Entonces, pues bueno, creo que hoy acabé más rápido que otros días. Hoy vimos la herida de humillación. Los que tengan dudas, pues yo subo fragmentos aquí del live. Ahí pueden hacer sus preguntas. Tengo el canal de... Está nuevecito el canal de... en Telegram, Transgeneracional 777, con número. Y ahí pongo las repeticiones completas de los live, porque son cosas que hay que estarlas escuchando y una, a ver con cuáles resuenan, a ver cuáles sienten. Y una manera de darnos cuenta que tenemos esa herida o y que sentimos vergüenza o culpa o dolor es porque a veces cuando estamos escuchando y lo pensamos se siente en el cuerpo y si lo respiras conectas y sientes nervios o te duele así como ya sabes como enojo, el típico de ay pienso en eso y me tuerzo del dolor, es cuando resonamos. Hay que analizar para ver pues con un terapeuta platicarlo. Y en terapia muchas cosas salen de medianamente fácil. Lo digo porque pues yo en terapia a lo mejor digo yo aparte hago mi tarea, yo escribo hay traumas y cosas que quiero analizar y cuando voy al psicólogo le digo, oye, quiero hablar de esto, oye, ¿por qué no hablamos de esto? O hay veces que ahí hablando salen otros temas, voy anotando el tema que a lo mejor yo no tenía consciente, pero aquí lo importante es el insight, que te cae el 20 y dices, ay, ya sé por qué. Ay, yo me quejaba y yo escogí esa esposa tan tóxica. Ay, me salió esto y este trabajo tan tóxico, pues yo me lo puse y como no me valoro y como soy masoquista, me planteo escenarios en los que voy a sufrir y que me van a desvalorizar. Entonces, bueno, pues hay que verlo eso en en terapia. Si alguien quiere alguna asesoría transgeneracional o simplemente platicar, me mandan ahí mensajito y pues platicamos, porque nosotros somos responsables como adultos de estar bien para nosotros estar felices. Pero si tienes hijos o hijas, para que ellos también vean un papá feliz y puedan estar felices, porque si ven al papá triste y a la mamá enojada, pues van a heredar esas heridas. Y como les digo, nadie nos enseñó un manual de cómo ser papá o cómo ser hijo, pero por eso estamos aquí para ahondar en nosotros mismos y sanar. Espero que les sea útil haber hablado hoy sobre la herida de humillación. Yo soy Emanuel, paz inverencial y tengan bonita noche. Bye.